Bienvenido. Acomódate como más te guste. Afloja los hombros, deja que la mandíbula descanse y permite que la noche se vuelva amplia y lenta a tu alrededor mientras escuchas una historia tranquila sobre el océano y la forma en que crea olas suaves. Si te gusta este tipo de compañía somnolienta y sin prisa, te invito con cariño a dejar un like, a suscribirte y a guardar la lista de reproducción que está en la descripción para seguir aprendiendo en calma mientras te vas quedando dormido con cada vídeo. ¿Qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? Imagina que te acercas, sin prisa, a la orilla de un océano amplio. Nada se apresura. El aire está templado, casi inmóvil, y sin embargo, allí, frente a ti, la superficie del agua respira. Una y otra vez, un lomo de agua se eleva apenas, se inclina un poco y se desliza con una cadencia que parece antigua y sencilla. El ritmo suave continúa. El océano no necesita levantar grandes montañas líquidas para contar su historia. Le basta con surcos que avanzan, largos como pensamientos, y con crestas que no se rompen con brusquedad. En ese paisaje que casi se mueve sin moverse, el silencio no es completo, lleva una textura ligera de susurros y pequeños roces. La brisa apenas acaricia la piel, y con esa caricia transfiere algo mínimo, casi invisible, a la superficie del mar. Piensa en el agua como una piel elástica y brillante. En esa piel, el viento deja huellas que empiezan siendo muy pequeñas. En un primer momento aparecen ondulaciones tan finas que podrían confundirse con un reflejo. Estas ondulaciones diminutas, gobernadas por la tensión superficial, son como los primeros pasos de un baile que todavía no se decide. Son las llamadas ondas capilares, suaves y cerradas, como arrugas prestas a alisarse. Su ritmo es rápido y tenue, y en su pequeñez están ya las semillas de algo un poco mayor. Cuando el viento se mantiene, aunque sea manso, su soplo roza, empuja, vuelve a rozar, y cada pequeño empujón hace que alguna de esas ondulaciones gane un suspiro de amplitud. Donde el agua se levanta un poco, el aire la toma mejor y la empuja mejor. Donde el agua está más plana, el empuje resbala. Así, paso a paso, la brisa encuentra el modo de hablar la lengua del agua. El ritmo suave continúa, y esas pequeñas ondulaciones empiezan a crecer hasta que la gravedad, que siempre está, toma el control sereno de la forma. Lo que eran ondas dominadas por la piel del agua se vuelve olas de gravedad, más lentas, más largas, más estables. En este punto, la superficie se convierte en un conjunto de lomos que viajan. No transportan el agua entera consigo, sino que la hacen oscilar de una manera que se parece a un saludo repetido. Una partícula en la superficie describe un círculo pequeño, como si dibujara la letra de una canción olvidada, y luego vuelve a su sitio. Es un movimiento que parece viajar, pero que deja a cada gota casi donde estaba, con un leve desplazamiento que a veces se acumula, un avance sutil llamado deriva de Stokes, que no apura a nadie, y sin embargo, al cabo de horas y horas, desplaza algo del mundo. Observas las olas suaves venir desde algún lugar que está fuera de tu vista. Pueden haber nacido a cientos o miles de kilómetros, en otra costa, en otro clima. La palabra mar de fondo suena como una manta. Es ese oleaje que viaja sin alboroto, que perdió el nerviosismo del viento que lo creó y se estiró, se ordenó, se pulió como un canto. Cuanto más largo es el período entre cresta y cresta,
más lejos ha viajado y más tiempo ha tenido para convertirse en algo sereno. El océano, con su gran tamaño, permite que las olas se clasifiquen solas, que las más largas adelanten a las más cortas, y que la superficie que ves tenga la música de una orquesta ondeante que se ha afinado a fuerza de distancia. El ritmo suave continúa. Imagina ahora que miras un punto en el horizonte y lo mantienes, como si lo abrazaras con la mirada. Las olas llegan desde ese punto y a veces desde otros puntos cercanos, porque en el océano no existe una sola fuente. Un sistema de olas puede cruzarse con otro, y donde se encuentran sus franjas, una cresta suma apenas un poco más a otra cresta, o se quita un poco de altura cuando coincide con un valle. Ese dibujo que resulta, a veces ordenado y a veces moteado, es una interferencia tranquila, una conversación que el agua tiene consigo misma. No hay prisa por entenderlo todo. Basta con percibir que los patrones nacen, se superponen y se van, como el pasar lento de nubes sobre una tarde clara. Si piensas en el viento como dedos que tocan la superficie, podrás imaginar por qué la distancia sobre el agua que recorre el aire antes de tropiezo se llama fetch. Cuanto más insiste, cuanto más largo es ese recorrido, más tiempo tiene el viento para entregar su energía. Sin embargo, en las olas que te arrullan ahora, aquella entrega no fue agresiva. Quizá fue un viento sostenido meses atrás y océanos de distancia, que enseñó a la superficie una cadencia amplia. Después, cuando el viento cambió, el mar de fondo siguió su camino, como una frase que ya se sabe de memoria. Viaja más deprisa cuanto más largo es su período, porque las ondas largas, en aguas profundas, se dispersan menos y tienden a adelantarse con elegante paciencia. Así, al cabo de días, te llega lo que un día fue viento en otra latitud. Te encuentras en la orilla y el fondo de la costa, suave, se inclina. El océano nota esa proximidad del suelo, no con un golpe, sino con un roce continuo. Lo que era un movimiento profundo que no alcanzaba la arena, comienza a sentirse desde abajo. El agua en contacto con el fondo se frena un poco, la parte alta de la ola sigue con su avance, y la cresta se inclina, se alarga, a veces se vuelve más alta, pero también más lenta. El ritmo suave continúa. En algunas playas, el fondo obliga a la ola a levantarse para luego deshacerse con espuma tenue, como si alguien soplara una almohada de plumas en el borde del mar. En otras playas, el fondo apenas cambia la forma, y la ola llega como un susurro que sube y baja, dejando una línea oscura en la arena húmeda antes de retirarse. Imagina que caminas paralelo a la orilla, descalzo, dejando huellas que la siguiente respiración del mar ya está dispuesta a borrar. Notas cómo algunas olas toman una dirección que no es exactamente la tuya ni exactamente perpendicular a la costa. Eso ocurre porque, al volverse más lentas en la zona poco profunda, el frente de olas se curva, se refracta, buscando alinearse con la forma de la costa. Donde el fondo se hace más bajo más pronto, el avance es más lento. Donde la profundidad se mantiene, la ola conserva más velocidad. La línea de cresta se dobla sin estruendo, como una cinta de seda que cambia de orientación sin perder su continuidad. Mira pequeños objetos en la superficie, quizá una hoja, un fragmento de alga, una pluma. Los verás subir y bajar, quizá describir una elipse corta, un vaivén que acompaña el paso de una cresta. Lo que viaja no es tanto la materia, sino la forma, la energía. Esa energía se reparte y se desgasta con el roce del fondo, con la viscosidad del agua, con las pequeñas turbulencias que no se ven.
Nada de esto es dramático. En el registro suave que escuchas, cada mecanismo es un hilo fino que, sumado, teje una manta de calma. El ritmo suave continúa. La superficie del océano es también un espejo que no es rígido. Muestra el cielo y a la vez lo interpreta. Cuando sopla un viento leve pero constante, las crestas toman una textura acariciada, con filigranas de espuma muy pequeña. A veces aparecen rachas de agua más oscura donde el viento presiona un poco más y esas rachas, llamadas estelas del viento, se deslizan como sombras de nubes muy cercanas. En el extremo más delicado, cuando el aire apenas susurra, la superficie muestra ondas tan finas que solo al inclinar la cabeza y mirar de costado aprecias la luz quebrándose en pequeñas facetas. Son lúcidas sin ser brillantes, sonoras sin hacer ruido. En esa escala, la tensión superficial manda, y cada cresta es una costura. Con el tiempo, el oleaje cambia de humor de manera lenta. Las estaciones alteran los vientos dominantes. Las diferencias de temperatura del aire y del agua cambian la densidad y la estabilidad de la capa superficial. Entre la noche y el día, el calentamiento por el sol vuelve menos denso el agua más superficial y puede formarse una delgada película más cálida, donde las olas pequeñas se deslizan con menos resistencia. Es un cambio sutil, pero que se siente en la facilidad con que las ondulaciones se extienden. En noches de calma, cuando la atmósfera es casi transparente, el calor se escapa hacia el espacio y el aire se enfría un poco. El océano libera su calor lentamente, como quien exhala con paciencia, y esa exhalación llega como calor tenue a tus manos si te acercas al agua. Más allá de la superficie, hay olas dentro del océano, ondas internas que no verías si no fuera por los cambios de brillo o por la forma en que una mancha de plancton se dobla y estira. Esas olas se deslizan en el interior, donde capas de distinta densidad se encuentran, la más cálida o la más fresca, y la más salada o la menos salada. Allí, la gravedad actúa también, pero sobre un contraste más delicado, como si el mar recordara en su cuerpo las estaciones y las lluvias. Aunque son invisibles al ojo apresurado, influyen en la superficie. Pueden concentrar o dispersar la energía que llega de lejos. Pueden llevar nutrientes hacia arriba, suaves, sin el brío de una tormenta, alimentando una luz fría de organismos diminutos que, a veces, brillan en la noche con centelleos discretos. Si alguna noche has visto una orilla con pequeñas chispas azules que se encienden y se apagan bajo cada paso, sabes que esa bioluminiscencia es otra clase de ola, una ola de luz que responde al roce y al movimiento. El ritmo suave continúa, y el océano transmite energía de un punto a otro no solo por el viento. También la atracción de la luna y del sol dibuja lentamente olas enormes que no rompen, que se llaman mareas. Aunque su escala es mayor y su periodo más largo, también ellas son levantamientos y descensos de la superficie. En combinación con el relieve del fondo, con bahías y estrechos, estas olas largas modifican el fondo de las otras olas, las de viento y mar de fondo, con una cadencia que se percibe si te quedas lo bastante tiempo, sin exigirte nada. Sientes que a veces la orilla se alarga más hacia el mar, a veces el mar sube un poco más hacia la tierra. Nada de esto tiene prisa. Todo es parte de un arco que se repite con discreción. Imagina un puerto tranquilo donde las olas grandes no entran con fuerza. Allí, a causa de la forma del recinto y de su comunicación con el mar, a veces se instalan oscilaciones lentas llamadas seiches.
son resonancias de todo el espejo de agua, como una taza que se mece con una caricia. Cuando coinciden con la llegada de oleaje suave, el patrón parece aún más acompañador, con pequeñas variaciones en la altura que no alteran el carácter del reposo. En un canal, la energía se guía por los bordes. Las olas se difractan al rodear una escollera o un muelle. Se abren como se abre una sombra alrededor de un borde. Así, incluso cuando un obstáculo se interpone, el ritmo encuentra la forma de continuar, de rodear, de atenuarse hasta volverse un balanceo. Piensa en la playa como una frontera porosa. La arena está hecha de granos que se mueven con discreción. Cada ola que llega humedece y empuja, cada retirada levanta, y el conjunto, con paciencia infinita, remodela la orilla. No hay sobresaltos en este trabajo cuando el oleaje es suave. Hay un ir y venir que acaricia, que redistribuye, que fabrica pequeñas barras submarinas donde la siguiente ola se arquea y se entrega con espuma leve. Las piedritas más finas quedan donde el agua pierde fuerza, las más grandes se acomodan donde la retirada tiene más pulso. Si acercas el oído a la línea de gravas, puedes oír un tintinear muy suave, un susurro de piedras que ruedan apenas, como si fueran cuentas de un collar que una mano paciente hiciera correr. La atmósfera, arriba, tiene su propio oleaje, y a veces sus olas influyen en las del mar. Cambios de presión que cruzan como bandas largas imprimen una huella, una firma casi imperceptible en la superficie. El océano responde con una curvatura que se comunica a gran distancia. En la noche, cuando el mundo parece más silencioso, la Tierra recoge vibraciones minúsculas, microtemblores que los sismógrafos registran y que en parte provienen de la incesante conversación de olas con las costas. Es un murmullo bajo que también cuenta una historia de suavidad y de constancia. Imagina que toca tu piel un rocío levantado por la rompiente más tranquila. Son gotas diminutas, sal que se convierte en perfume ligero. Esa humedad, al secarse, deja un sabor que recuerda al sol y al origen. En la superficie, burbujas pequeñas nacen y se disuelven sin dejar ruido. Cada una se tensa hasta que cede y desaparece en un círculo que se abre. Este pequeño acto se repite incontables veces y cada uno aporta una brizna de energía al aire, un intercambio mecánico simple que enfría y humedece el borde más cercano del mundo. El ritmo suave continúa. Cuando la luz baja, la superficie se vuelve más oscura y las olas suaves se perciben más por sus bordes que por sus cuerpos. La cresta, que antes era apenas vislumbrada por brillos, ahora es un trazo pálido, como lápiz. El ojo se acostumbra y la mente empieza a medir los tiempos sin querer. Entre una y otra cresta hay una pausa que puede ser de pocos segundos o de muchos. Las olas de período largo tienen un pulso que invita a respirar con ellas, a inspirar lentamente cuando se levanta el lomo de agua, a soltar el aire mientras la superficie vuelve a bajar. Este sincronismo no es necesario, pero es una compañía. Te acompasa sin imponerse y te permite imaginar que el mar y tú compartís una cadencia común. En esa cadencia hay más detalles serenos. El agua no es del todo uniforme. Contiene diminutas partículas en suspensión, pequeños seres y granos casi invisibles. Cuando la ola pasa, todos ellos se mueven, suben un poco, giran un poco y vuelven a caer. Si pudieras seguir a un copo de plancton, verías cómo el sol del día lo empuja hacia abajo, lejos de la luz directa, y cómo en la noche sube, con el respiro de millones,
a alimentarse en la capa más cercana a la superficie. Esta migración cotidiana que se hace y se deshace con el calendario del cielo sucede en un tejido de olas que la sostienen, que la mecen, que la facilitan sin apremiarla. Las olas suaves no son todas iguales, las hay de una frecuencia un poco mayor, con crestas cortas que se sienten como un temblor fino en un muelle. Las hay de largo aliento, que mueven lentamente el casco de una embarcación amarrada, haciéndolo rozar la superficie como una pluma. En un cabo, donde la costa sobresale, el paso de la ola cambia su dirección con un giro amplio, y a veces la energía se concentra un poco más en una esquina y un poco menos en otra. Ese juego produce a veces bandas de espuma que se alargan y desaparecen, no con estrépito, sino como un trazo que se difumina. Si te fijas en la espuma, verás que lleva consigo una memoria de las olas anteriores. En una rompiente que no es fuerte, la espuma se organiza en celditas, hexágonos pálidos que se unen con delicadeza, y luego, al girar en un remolino pequeño, esas figuras se mezclan y se borran. En la capa más superficial, una película de sustancias naturales liberadas por algas y seres vivos afina el comportamiento del agua, volviéndola un poco más tranquila, como si la piel del mar se engrasara con una crema suave. No es una quietud absoluta, pero sí una facilidad para que la superficie se mantenga un poco más lisa. Por eso, a veces, ves franjas oscuras donde las olas pequeñas desaparecen. Son zonas donde esa película amortigua los rizos y el mar parece una sábana estirada. El ritmo suave continúa también en los tonos. El sonido de una ola que muere sin violencia es un roce que asciende y baja de volumen, como si alguien moviera despacio la mano sobre un tejido. En la distancia, cuando la costa es amplia y de arena fina, el sonido colectivo de miles de pequeñas olas forma un murmullo continuo, sin bordes. No hay golpes. Hay campanas sin campanadas, hay un correr del agua que no corre, hay un pulso de fondo. Si alguna vez prestas atención, notarás que el oído se cansa menos con estos sonidos que con los más abruptos. El cerebro se deja arrullar por su monotonía. El ritmo suave continúa. Desde la física, cada ola es una solución simple a un equilibrio. La gravedad quiere aplanar, la inercia quiere mantener el movimiento. La tensión superficial quiere alisar aún más las escalas pequeñas. La fricción, tanto interna en el agua como con el aire, toma un poco de energía en cada ciclo. Así, a lo largo de grandes distancias, las olas se hacen más puras en su forma y menos vigorosas en su altura, a menos que una nueva entrega de viento las renueve. Y sin embargo, la experiencia humana transforma esa descripción en otra, más cercana, la de un vaivén que permite al pensamiento descansar. Saber que debajo hay ecuaciones no resta a la sensación. Añade un fondo amable, una estructura que se mantiene y que te sugiere que hay orden incluso en lo que parece amorfo. De vez en cuando, en el oleaje suave, aparece una ola un poco más alta o un poco más corta. Es normal. La superposición de distintos trenes de ondas produce esa variación. Cuando el mar combina unas pocas frecuencias, se ven grupos, paquetes de olas. Dentro del grupo, las crestas caminan más rápido que el grupo mismo y llegan, se levantan y luego desaparecen hacia adelante, mientras la envolvente, el conjunto, avanza más despacio.
Esta diferencia entre la velocidad con que se mueve la forma y la velocidad con que se desplaza el conjunto es una de esas sutilezas que pueden verse si se mira el borde de un muelle y se sigue con los ojos el paso de las crestas respecto de la banda de brillo. Es un juego de paciencia. El ritmo suave continúa. Imagina que, en lugar de mirar, cierras los ojos un momento. Sientes el olor salino, que es limpio y un poco metálico. Oyes y al oír distingues las olas más pequeñas de las algo mayores. Las pequeñas llegan más a menudo, las grandes más espaciadas. Entre ellas se forman láminas de agua que corren por la arena con una cama de burbujas que revientan de forma silenciosa. Tus pies sienten, si estás cerca, la temperatura más fresca que deja esa lámina al retirar y la menor al volver a venir. El movimiento de una capa de pocos milímetros acaricia la piel de manera uniforme, una caricia que dura poco y que se repite, estable. Piensa ahora en la geometría amplia del mundo. El giro de la Tierra afecta el camino de las corrientes superficiales y con ellas el modo en que el viento, a grandes escalas, entrega su energía. Sin embargo, en la orilla, ese giro es un trasfondo inmenso que no interrumpe lo pequeño. Las olas que te adormecen llevan un pedazo de esas historias grandes sin exigir que las conozcas. Basta con saber que la superficie, incluso aquí, resume equilibrios que se resuelven sin tensión. La armonía resultante es parecida a la de un reloj que no suena, pero que sabes que late. En la claridad del día, las gaviotas flotan sobre las olas, elevándose un poco con cada lomo que pasa. La física manda también allí. El pájaro, al planear, encuentra en el aire, junto a la superficie, un corredor de viento que le permite sostenerse con menos esfuerzo. Las olas cambian la velocidad del aire localmente, y esa alternancia crea una especie de escalera suave por la que las alas se dejan llevar. En la noche, cuando no hay aves y la costa se calma, el mar continúa con su manuscrito de ondulaciones, idóneo para quien quiere dormir. El ritmo suave continúa. A veces, una roca solitaria asoma cerca de la superficie. Las olas suaves, al encontrarla, la rodean con una separación limpia, dejando a su paso una estela de pequeñas ondulaciones que se abren en abanico. Ese dibujo, conocido por quienes miran desde acantilados, se despliega como la sombra de un abanico antiguo. Uniendo muchas rocas y muchas estelas, el paisaje acuático adquiere un bordado casi textil. En una bahía, esa sensibilidad se traduce en curvas y contracurvas de líneas de espuma que recuerdan el grano de la madera. No hay apuro por nombrar cada efecto. Lo importante es que, en el conjunto, todo encaja en una sensación de orden suave. Te invito a pensar en la temperatura del agua como un color dentro de este cuadro. En verano, un agua algo más cálida tiende a generar una capa superficial más estable, donde las olas pequeñas viven su vida con menos mezcla hacia el fondo. En invierno, cuando el agua es más homogénea, el oleaje suave agita con más facilidad toda la columna superficial, llevando un poco de oxígeno aquí y allá. Los pequeños organismos lo agradecen sin decir nada. La química del mar, con sus sales y su pH cercano a lo neutro, facilita que las formas de vida minúsculas prosperen en el vaivén y liberen, a su vez, sustancias que cambian la tensión superficial en micras y segundos. Son ajustes casi invisibles que, sin embargo, se suman a la personalidad concreta de cada orilla, de cada día, de cada instante. La luna,
redonda o en cuarto, alta o baja, deja sobre el agua caminos de luz. Cuando las olas son suaves, ese camino se fragmenta en placas, en cristales móviles que se separan y se juntan con el paso de cada cresta. Si caminas de noche, verás cómo se abre a tus pies un espejo partido que vuelve a unirse un poco más allá. Es una abstracción que no pide explicación, y sin embargo tiene la suya. La superficie inclinada refleja de modo distinto al plano. Las pequeñas inclinaciones de los lomos recomponen la luz en miles de direcciones y tu ojo recoge algunas, ordenadas, en forma de aquellas placas brillantes. El ritmo suave continúa. Durante el día, cuando el sol está bajo, el oleaje suave traza líneas largas de sombra por debajo de la superficie. Si pudieras sumergirte en calma y abrir los ojos, verías líneas oblicuas, bandas de luz que cruzan como los rayos de un bosque. Son cáusticas, concentraciones de luz creadas por las lentes vivas que forman las crestas y los valles de las olas. Se mueven con ritmo, se deforman lentamente y pintan el fondo con un dibujo ondulado que el agua, al pasar, borra y reescribe. En fondos arenosos, el dibujo de esas cáusticas resalta el relieve fino de las ondulaciones del lecho. Te acercas a él con respeto, sin tocar, solo mirando, y te dejas llevar mientras la respiración del mar y la tuya se acompasan. Si el viento descansa del todo, la superficie con el tiempo se aquieta hasta volverse lisa como una tela tirante. Pero incluso allí, el océano guarda una vibración mínima, fruto de todo lo que lo toca a escala grande y pequeña. Un pez que salta lejos deja un rizo que se dispersa, una onda concéntrica que viaja y se disipa. Una embarcación que pasó hace minutos deja un par de olas largas que llegan con retraso, tan suaves que apenas desplazan una hoja que flota. Cada una de esas señales es una historia corta que se une a la novela larga del mar. Y cuando vuelves a posar la mirada en el conjunto, la suma no es ruido. Es un orden bajo, un silencio con textura. El ritmo suave continúa, también en las playas de Guijarros. Allí, el contacto de las olas con la piedra pulida produce sigilos distintos. Cada retirada arrastra unos gramos, cada llegada los devuelve, y la costa se remodela con un sonido como de lluvia leve. Si estás allí, parte de ti se acomoda a ese compás. Si estás lejos, en una habitación, la imaginación reconstruye ese compás con recursos propios. Oyes el roce en tu mente, sientes la brisa en tus manos, y sabes que el océano, aunque lejano, está elaborando olas suaves en este mismo momento, sin esfuerzo y sin pausa. En las costas con algas, las láminas vegetales forman franjas que amortiguan el paso de las olas. Cada hoja estrecha, cada vesícula llena de gas, tamborilea de manera tan fina que se vuelve inaudible, pero su efecto suma. Detrás de ese bosque la superficie es más quieta. Allí, pequeños peces aprovechan la calma y los sedimentos finos se asientan con facilidad. Este es otro modo en que el océano produce suavidad, mediante la mediación de sus criaturas. La vida y la física trabajan juntas, y el resultado es un rincón donde los movimientos se hacen más lentos, más cortos, más cómodos. Imagina, lejos de la costa, una boya que mide. En su tallo se registra la altura de ola significativa, el período, la dirección de propagación. Esas palabras, que suenan técnicas, se simplifican si piensas que la boya está sintiendo el mismo vaivén que tú, traducido en números. Otra boya más allá siente un poco distinto. Al poner ambas sensaciones juntas,
los científicos reconstruyen el camino de la energía, su curva, su origen probable. Todo esto ocurre sin drama, con la misma regularidad que tienen las olas mismas. El mar enseña a los instrumentos a ser pacientes. Cuando una isla se interpone en el camino de un mar de fondo, crea una sombra de oleaje que se extiende como un abanico que se abre a sotavento. En esa región, las olas que llegan son más pequeñas y más limpias. Allí, el agua aprovecha para disponer su superficie de otra manera. En los bordes de esa sombra, la energía se concentra un poco y las olas se elevan apenas. El resultado, visto desde arriba, es un dibujo que se parece a la huella de una piedra arrojada a un estanque, superpuesto a otras huellas, todas suaves, todas sin bordes duros. El ritmo suave continúa. Si caminas por una playa de amplia pendiente, verás que las olas trepan poco y retroceden en láminas finas. Si la pendiente es más brusca, verás que la ola se levanta un poco más antes de depositarse. En una barra poco profunda, a cierta distancia de la costa, el agua obliga a algunas olas a levantarse y a deshacerse antes de llegar a la orilla propiamente dicha. Detrás de esa barra, el oleaje que arriba ya está filtrado, más regular. El conjunto es una máquina natural de suavidad. Esta máquina no tiene engranajes visibles, pero el fondo, la pendiente, la textura de la arena son sus piezas principales. Más al fondo, cerca del talud continental, la llegada de un mar de fondo largo puede activar una especial resonancia de cañones submarinos. A veces lo notarías por la forma en que una costa puntuada produce bandas de olas que parecen llegar ordenadas por carriles invisibles. Es un efecto tenue, que solo se revela con observación prolongada, pero que dice mucho sobre el modo en que el relieve manda. Esta obediencia a los contornos no es sumisión, es armonía. El océano toma lo que encuentra y lo expresa con moderación. Piensa en los barcos que cruzan una bahía. Al moverse, desplazan agua y generan su propia estela de olas. En zonas donde el tráfico es escaso y las olas del viento son suaves, la estela, con su período definido, se mezcla con el oleaje natural y llega a la costa como una visita. Verás entonces un patrón repetido por un rato, algo así como un tren de olas con intervalo preciso que se superpone a las otras ondulaciones. Si te quedas quieto, con la mente a media luz, ese patrón se vuelve parte del tejido mayor. No distrae. Viene y pasa. El ritmo suave continúa. Las olas también arrastran algo de calor, algo de sal, algo de pequeñas sustancias. No lo hacen como un río apurado, sino en el límite de su derrotero. Entre la subida y la bajada, entre el arribo y el retiro, hay un intercambio que lleva y trae. De esta manera, la línea de la costa es un laboratorio que trabaja sin detención y sin ruido. En la noche, el mar entrega su humedad y el aire la reparte en forma de niebla baja o de rocío. A la mañana, el sol la devuelve al cielo. Este ciclo no impone ritmos humanos, ofrece una base contra la cual el cuerpo y la mente se regulan. Si posas una mano en el agua cuando la ola llega, sientes un empuje suave, y si la mantienes cuando se retira, sientes un tirón leve en dirección contraria. Son unos segundos apenas de cada lado. Repitiéndose pueden invitar a dormir, como una cuna que se mueve con apenas un dedo. La ola no pregunta, solo ocurre. Tú eliges si te unes a su respiración. El ritmo suave continúa. A media tarde el viento puede levantarse un poco y marcar una textura más viva en la superficie. Aún así,
hay escalas en las que todo permanece tranquilo. Entre ola y ola mayor siguen existiendo ondulaciones más finas, cabrilleo modesto que brilla y se apaga. El mar, incluso cuando manifiesta energía, conserva en su vastedad una reserva de calma. Tu mente puede elegir en qué parte del espectro se posa. Puedes mirar las crestas más activas o bajar la mirada a la lámina que corre a tus pies, lisas como cristal líquido. Puedes escuchar el conjunto y quedarte con el rumor más grave o con el roce más alto, según necesites encaminarte hacia el sueño. En bahías resguardadas, los juncos y las plantas de salicornia vibran con el paso de cada ola pequeña. Es una vibración, no un golpe. Elásticos vegetales devuelven un poco de esa energía como movimiento y calor, y el resto la dejan morir en el barro con dulzura. Los organismos que viven allí, entre raíces y agua, están adaptados a ese mecer continuo. Sus cuerpos tienen su propia pulsación y conviven con el mar como con un vecino que toca siempre la misma nota, a volumen bajo. El ritmo suave continúa. Repara, si quieres, en el modo en que los seres humanos aprendieron a imitar el vaivén para construir puentes flotantes, rompeolas suaves, canales que colocan piedras de manera que permiten que el agua pase y al mismo tiempo la calmen. No son barreras rígidas, son filtros. Aprendimos del mar que, para apaciguar, a veces no hay que parar en seco, sino permitir un paso ordenado, una compactación de la energía que no hiere. Esto mismo puede ser un consejo para el pensamiento. En lugar de frenar lo que se mueve, encauzarlo, dejar que se deshaga en su propio tiempo. Recuerda que el océano, al hacer olas, no se está esforzando en un sentido humano. Responde a fuerzas básicas con soluciones simples. La belleza de su regularidad, de sus pequeñas variaciones, de su paciencia, proviene de esa respuesta. Cuando sientes que el mundo se agita, este paisaje acuático ofrece una metáfora. Se agita también, pero de modo que no rebasa, se mece y se aquieta. Y en ese pulso puedes poner tus pensamientos a descansar, dejarlos flotar como una hoja que no pelea con el agua. El tiempo, aquí, se expande. La noche se hace más honda a cada minuto que permites que la mente se vuelva amplia. El mar sigue, sin exigir tu atención exclusiva. Las olas, en su suavidad, están hechas de detalles que puedes visitar o dejar pasar. Nada pide que retengas nada. Puedes seguir su hilo o desenfocarte. La superficie está siempre allí, fiel a su tarea, y el fondo también, dirigiendo a distancia la forma en que la energía se entrega a la orilla. El ritmo suave continúa. A lo lejos, una nube que apenas roza el borde del cielo deja una sombra leve sobre un tramo del agua. En ese tramo, el brillo disminuye un poco y las olas se ven más por su volumen que por su luz. Es un cambio tan delicado que podrías jurar que lo has imaginado, pero es real. Si el sol sale de detrás de la nube, la superficie vuelve a encenderse en puntitos. Este juego te recuerda que mirar es un acto que también tiene su oleaje, su ritmo propio de atención y descanso. El océano te da permiso para cerrar los ojos cuando quieras, para abrirlos solo cuando sientas curiosidad. No hay obligaciones aquí.
Con esta calma y a la mitad del camino que decidiste recorrer esta noche, te invito a dejar una huella ligera en los comentarios, solo si te apetece y sin romper tu tranquilidad. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Vuelves a escuchar. Tal vez los sonidos de tu habitación se mezclan con el mar que imaginas. Tal vez hay un ventilador que respira, o una calle distante que se atempera. Todo suma. La mente hace su propio océano con lo que tiene y lo pone a oscilar con la medida justa. Si te quedas dormido en algún momento, no pasa nada. El mar seguirá aquí, y la explicación se volverá sueño. Si te mantienes despierto, descubrirás más capas. Piensa en la escala de una gota. En su interior, las fuerzas eléctricas entre moléculas actúan como las cuerdas invisibles que sostienen una red. Esa red es la que hace que la superficie se comporte como una piel. Cuando una onda capilar intenta deformarla, esa piel ladra en susurro y la corrige. Cuando la escala del movimiento se hace mayor, ya no puede la piel por sí sola, y entra la gravedad como compañera de baile. Ambas fuerzas, junto con la inercia, se coordinan. Puedes, si te apetece, imaginar un diagrama simple, con flechas suaves, donde cada flecha representa una intención. No hace falta dibujarlo. Estará contigo si lo necesitas. El viento, que inició todo, a veces oscila en formas que la ciencia reconoce como turbulencias. En su complicación hay algo caótico, pero en promedio, a la escala de las olas suaves que te acompañan, el viento es un actor amable. Entrega un poco de energía en cada roce. Donde encuentra rugosidad en la superficie se tasa, y donde encuentra plano, corre. Esta variación alimenta los rizos, los mantiene, y luego, cuando el viento se va, se apagan por falta de sustento. De nuevo aparece el mar de fondo como lo que permanece cuando lo que cambia se retira. Y el mar de fondo, como un viejo tejedor, sigue haciendo su paño. El ritmo suave continúa. En una esquina de la costa, tal vez, hay un estuario que se abre. Allí, el río trae agua dulce, un poco más ligera, que se posa encima del agua salada como una sábana clara. La frontera entre ambas capas puede ondular por sí misma. Estas ondas internas, aunque invisibles a veces desde arriba, cambian el modo en que el oleaje suave se propaga. Le prestan y le quitan velocidad, en una coreografía escondida, pero el resultado, en la orilla, mantiene el carácter que te abraza ahora. Un venir y un ir, menores que una decisión, bastante para sostener un respiro. También el aire forma sus propios escalones de temperatura cerca de la superficie del mar. En noches tranquilas puede construirse una capa baja, más fría, que cambia la densidad del aire y la forma en que el sonido viaja. Por eso, a veces, oyes las olas más lejos de lo normal, como si alguien hubiera puesto un espejo acústico. Los sonidos de lejos llegan con facilidad y se cuelan en tus oídos como noticias blandas. Nada de esto es alarma. Es física que opera sin alzar la voz. Si tus pensamientos se van por otros caminos, está bien. Puedes volver cuando quieras o no volver. La historia de cómo el océano hace olas suaves no es una carretera recta. Es una planicie donde puedes caminar en diagonales. Cada paso te lleva a un detalle distinto. Un pez que asoma su aleta. Un trozo de madera que flota y gira. Una nube que se duplica en el espejo del agua. Una piedra lisa que invitas a tu bolsillo imaginario. No hay prisa por completar nada.
El mar no tiene objetivos. Tú tampoco, esta noche. Mira de reojo cómo las olas pequeñas recorren un espigón. Al chocar con la pared, una parte se refleja. Se produce entonces un patrón en el que las crestas incidentes y las reflejadas se encuentran, fijando algunas líneas de agua en puntos donde la altura parece constante. Este dibujo de interferencia, que en otras escalas podría ser dramático, aquí llega como una trama de onda estacionaria que apenas se percibe. Si colocaras un corcho en esos nodos, verías que se mueve menos que en otros puntos. Todo esto ocurre en silencio, como una conversación entre agua y piedra que no necesita testigos. El ritmo suave continúa. El sol, en su camino, calienta diferentes porciones del océano con distinta urgencia. Allí donde el calor se acumula más, puede elevarse una brisa marina cuando la tierra se calienta y el aire sube, dejando un vacío relativo que el aire más fresco del mar viene a ocupar. Esa brisa hace cosquillas a la superficie, levantando de nuevo olas pequeñas que, si estás cerca de una costa, ves correr hacia ti como si fueran filas de líneas de lápiz muy finas. En la tarde, cuando la diferencia de temperatura se reduce, esa brisa declina y el mar vuelve a alisar su rostro. Nada de esto, a esta altura, te sorprende. Sientes ya, quizá, el cuerpo más pesado, la respiración más lenta. La explicación se volvió nana. El océano, sin exigirte entenderlo, te ofrece aún algunos detalles si quieres. Cuando un tren de olas suaves llega a un banco de arena oblicuo respecto a su dirección, la refracción dobla su trayectoria. Aquello puede concentrar energía en una lengua estrecha de costa. Allí, la rompiente, aun siendo mansa, aparece con un poco más de insistencia. Más allá, en una costa curvada, la onda se reparte y la banda de espuma se hace muy delgada. Al mirar a lo largo del arco, el ojo descansa en la repetición. El ritmo suave continúa. Puedes imaginar también cómo las olas portan sobre sí la vida de la superficie. Un insecto marino avanza, a veces contra el oleaje de corto período, y se mantiene siempre en el mismo tipo de punto del ciclo, trepando crestas que, para su tamaño, son colinas. Un pequeño pez persigue una chispa de alimento que el oleaje elevó. Una alga flexible cede y vuelve con cada paso, ordeñando como una mano experta el agua que pasa entre sus frondes. Todo se mueve con la misma medida. Al amanecer, la primera luz trae colores pálidos que lavan aún más los contornos. Las olas suaves se vuelven acuarelas. Donde el cielo es rosa, el agua es rosa. Donde el cielo es gris, el agua es gris. No hay contención en esta mimesis, hay docilidad. El océano no compite con el cielo, lo toma y lo repite. Cuando el día avanza, el azul se instala y la superficie adquiere tal vez brillos más fuertes. Aún así, en el margen donde te encuentras, el oleaje no se altera. Su período permanece, su altura se recorta, su llegada sostiene una escritura que ya sabes leer con el cuerpo. El océano crea estas olas suaves desde principios que, a fuerza de simples, se vuelven universales. Donde hay un fluido extenso, donde hay un empuje desde arriba, donde hay gravedad y una frontera, habrá ondas. La belleza del mar radica en que esas ondas, a tu escala, se vuelven música. En lugar de tiemblo, cantan. En lugar de golpear, pulsan. El ritmo suave continúa. Hay días en que un banco de niebla baja y la visibilidad se acorta. Entonces, el oído se vuelve tu principal sensor. Caminas poco, escuchas más. La ola,
Al venir, tiene un borde un poco más sordo, como si un paño cubriera la escena. Es una sordina natural. La humedad te abraza la cara. La temperatura es uniforme, el viento está domado. Incluso en esas condiciones, el mar hace su trabajo de siempre, recibir y devolver. Si enciendes una luz detrás de ti, verás cómo su brillo se disuelve en la humedad, igual que lo hace el brillo del sol en la espuma. Todo se mezcla en una misma calma. El ritmo suave continúa. Puede que ahora sientas que cada frase es una ola, que las palabras suben y bajan como el agua. No hay problema si en el confín de tu atención dejas de seguir alguna. La siguiente ya viene y será parecida. Si te duermes, dormirás sobre un mar que no necesita de ti y que sin embargo te acompaña. Si te quedas, te dará más de su aritmética blanda, más de su tejido. Puedes sostenerte en la imagen de la boya que sube y baja, en el brillo quebrado sobre la cresta, en la arena que oscurece con cada lamida del mar. En un rincón del mundo, tal vez una playa volcánica de arena oscura recibe olas suaves que dibujan líneas plateadas en cada retirada. En otro, una playa de coral, clarísima, muestra cómo el agua se aclara cuando la fuerza es poca y la suspensión desciende. Las geografías cambian, la suavidad permanece. Los lados del planeta comparten tecnología natural. Un viento, una superficie, una gravedad. El resultado es una biblioteca de olas, con ediciones locales, con versiones de bolsillo, todas legibles. La noche se hace más densa. Si estás en una cama, sientes el peso de las sábanas como una ola que no se retira. Es una ola que solo llega. El aire es el océano, y tú eres la costa. Esta analogía discreta puede sostenerte un poco más, si lo necesitas. No hay prisa para dormir. El cuerpo encuentra su propia marea. Baja y sube el párpado. Baja y sube el pecho. Baja y sube el pensamiento. El ritmo suave continúa. En lo alto, las estrellas, si las pudieras ver, se reflejarían con pequeñas distorsiones en cada cresta. Serían líneas breves que en su movimiento lento te recordarían ojeras de luz. No hacen falta para que la mente descanse, pero si aparecen, te brindan otra textura. El océano bajo las estrellas es una imagen que el sueño toma gustoso. Allí, el oleaje parece aún más silencioso, como si el firmamento lo hubiera bendecido con una capa de terciopelo. Se apagan, una a una, las razones para sostener los ojos abiertos. La historia, que empezó con un soplo sobre la piel del agua, encontró sus fuerzas, sus escalas, sus encuentros con la costa, sus modulaciones de luz y de sonido. Todo se sostuvo sin sobresaltos, con la moderación que buscabas. Si alguna conclusión quiere posarse, que sea esta. El océano hace olas suaves porque responde a empujes pequeños con soluciones amplias, porque la gravedad y la tensión superficial trabajan juntas, porque el fondo guía sin imponer, porque la energía que llega de lejos se ordena al viajar y porque, en cada lugar, un puñado de condiciones derivan en la misma virtud, balanceo. El ritmo suave continúa. Si aún estás conmigo, te regalo un último paseo por la orilla. La arena bajo los pies amansa el paso. La brisa apenas existe. En el horizonte, una línea clara separa el cielo del agua. En ese límite, cada ola nace para ti como una línea que se aproxima con paciencia, sin intención de sorprenderte.
Te acercas un poco más al borde, sientes el fresco en los tobillos y luego das un paso atrás. La próxima ola repite la caricia. Si decides quedarte quieto, la recibirás y la dejarás ir. Si decides apartarte, vendrá otra. El océano no te pide, te ofrece. Cuando quieras, puedes volver del todo a tu habitación, al lugar cómodo donde te encuentras, sabiendo que allí afuera o en tu interior, el mar sigue. Te deseo una noche reparadora, un descanso profundo y una mente que se suelte en la cadencia de las olas. Gracias por dejar que te acompañe. Gracias por apoyar este espacio tranquilo con tu like y tu suscripción. Y por visitar la lista de reproducción en la descripción para tener siempre un mar suave de historias listo para arrullarte. Que duermas bien. El ritmo suave continúa.